Argentina tiene una tradición socialista individualista, digamos así, y el gobierno de Santa Fe, o sea, el único socialismo que existe hoy, para contradicción de este supuesto éxito de la Fundación Libertad, es en mi provincia y en mi ciudad, ¿no? Y es un socialismo, la verdad, muy moderado, muy respetuoso de la propiedad privada, muy respetuoso, que ha adoptado profundamente el capitalismo como su sistema, y que la discusión termina siendo la que tiene que haber en un país serio, es decir, si el IVA o el impuesto al inmobiliario, el impuesto a las propiedades es un punto más o un punto menos, si hay que construir un hospital público o hay que hacer un sistema de subsidio a la demanda. Es un gobierno bastante razonable, ¿no? Una cosa más sobre este punto. Yo creo que hay que pensar, una cosa nosotros somos una fundación, un think tank liberal ortodoxo, yo diría, o liberal clásico. En la entrada de la fundación hay fotos de Hayek, de Mises y de los personajes argentinos como Juan Bautista Alberdi. Ahora, la política es otra cosa, ¿no? Yo quisiera que alguien me diga dónde hay un partido liberal, ¿no? Otto Guevara creo que es el único. Nuestro amigo, pero en ningún lado. ¿Cuál es un partido liberal? Que uno dice, este partido es liberal. En realidad, cuando ganamos nosotros las elecciones, son en general coaliciones que en general reúnen a liberales, a conservadores y a demócratas cristianos. Eso fue lo que pasó en el Partido Popular en España, y eso es lo que pasa. ¿Qué es? ¿Acaso no es eso la coalición? ¿El PAN no es eso? ¿Piñera no es eso? ¿Uribe no es eso? No es una coalición que nuclea liberales, donde, bueno, creo que los liberales trataremos de que la política sea lo más liberal posible. El Partido Popular, por ejemplo, que es un caso interesante para América Latina, porque era una coalición que termina convirtiéndose en un partido, era un partido más con más gravitancia de los conservadores, como Fraga Iribarne, o de los demócratas cristianos, y creo que Aznar lo vuelve un partido más liberal, ¿no? A veces después depende de quién es el líder, ¿no? Ahora me parece a mí que es un partido menos liberal que cuando estaba Aznar. Pero digo, para llegar al gobierno, yo no conozco ningún caso del mundo donde haya llegado un partido liberal puro. Ojalá, yo me afiliaría en el minuto cero, ¿no? En Argentina hubo una experiencia de un partido bastante liberal, que fue la UCD, ¿no? Es decir, tenía un problema, que su líder no creía mucho en la democracia, ¿no? Pero fuera de eso era un partido bastante liberal, y sobre todo ahí entramos una cantidad de jóvenes porque fue la explosión democrática. La verdad que las consignas eran muy liberales del partido. Pero bueno, llegamos al 15% y después desaparecimos, ¿no? Diego. Me parece que esa idea de los españoles de agruparse a la derecha o a la izquierda no es tan tonta como puede parecer, y puede ser útil, sobre todo por lo que dijo, que la izquierda se aglutina mucho alrededor de consignas y de slogans. Y en la izquierda hace muchos años que hay una expresión que es en francés, pero no me acuerdo ahora, pero que en español quiere decir no hay enemigos a la izquierda. Si eso se adopta en los grupos de... A mí no me gusta usar la palabra derecha, me parece que eso está completamente obsoleto, sobre todo en términos modernos. Pero pudiera ser útil. Lo que pasa es que hay un problema grande, que en todos los grupos menos izquierdistas, o casi que por definición, pues hay más individualistas, y por consiguiente hay mucha más diversidad en puntos de vista. O sea que eso lo hace más difícil que haya puntos de vista en común, pero de todas maneras me parece que es una buena idea. Sí, una cosita, yo digo una cosa, hay países de América Latina donde la situación es tan grave que yo iría todavía un paso atrás de a la derecha y a la izquierda. En países como Venezuela, yo creo que hay que decir todo lo que sea demócrata, o en Bolivia, es toda la democracia, incluso... Bueno, que entiendo que nuestro amigo Petkov sigue trabajando con la oposición. Petkov es un hombre de izquierda, ¿no? Es decir, si hay gente incluso de izquierda democrática, porque esos países tienen una emergencia previa, digamos, incluso al tema ideológico, que es definir si van a ser una democracia o un autoritarismo, ¿no? Susana.
Gracias. Van a permitir que haga una pequeña aclaración sobre mi presencia aquí. Yo provengo de la izquierda, de una izquierda que desde mi práctica ha ido evolucionando, de la izquierda dura en América Latina y en Europa, a un planteamiento democrático que es el que hoy sostengo y por el que peleo en Bolivia. Yo creo que cuando hablamos de la situación en América Latina, y aunque el compañero dice que la derecha no es un término que le apetezca, a mí tampoco me gusta ya mucho utilizarlo. Prefiero utilizar siempre el término de izquierda, aunque el término también sea tan ambiguo para mucha gente. Pero yo me defino como una persona de izquierda democrática principalmente por un concepto de sensibilidad social democrática hacia los problemas de nuestros países. Por ejemplo, cuando hablamos de América Latina, no puedo dejar de pensar en que desde el punto de vista económico, y puede que no coincidan ustedes conmigo, América Latina está inserta en lo que se llama el capitalismo periférico, tan distinto al capitalismo de los países centrales. Y al hablar del capitalismo periférico no podemos dejar de tomar en cuenta, en primer lugar, la heterogeneidad social que hay en esos países. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, de Perú o de Ecuador, con un fuerte componente étnico indígena que tiene un peso determinante a la hora de pensar las políticas que se llevan adelante. Pero Bolivia es un país, debe ser uno de los países menos institucionalizados de América Latina. Y hoy, después de más de 25 largos años de construcción democrática, desde que se recupera el sistema democrático, después de 18 años de dictaduras militares o de gobiernos militares, el gobierno de Evo Morales ha ido aniquilando toda esa institucionalidad. Aniquilación de la institucionalidad paralela a algo que decía Gerardo, que es el déficit de la acción de los partidos políticos. Porque en Bolivia el sistema de partidos políticos construido con tanto esfuerzo durante 25 años, y aquí tengo compañeros que no me pueden decir que no estoy en lo cierto, se derrumba por errores propios del sistema de partidos políticos, pero se derrumba también por una emergencia social, porque los partidos políticos, en lugar de haberse mantenido como correa de transmisión entre la sociedad y el Estado, se encierran en sí mismos y dejan de oír a la masa. Ese es el problema. Entonces, vamos a decir, el déficit de la existencia de un partido político, por lo menos en Bolivia, está vinculado también al déficit de la institucionalidad que debió haber mantenido el sistema, es decir, el Estado, el gobierno. Y ahora nos encontramos con el gravísimo problema en Bolivia de que siempre me he negado a calificar al gobierno de Evo Morales como de izquierda, pero por una cuestión ética, porque para mí no es izquierda, disculpen la expresión, una diarrea mental que hay en el grupo que sostiene desde el punto de vista político e ideológico a Evo Morales. Ahí hay trotskistas, hay izquierdistas de la época de los 60, tira-tiro, hay comunistas, es decir, toda la izquierda de Bolivia cree que Evo Morales es un personaje de la izquierda. Evo Morales es cualquier cosa menos de izquierda. Evo Morales es un sindicalista duro que se ha aprovechado de mecanismos democráticos como el voto y las elecciones democráticas para justificar su ambición de poder totalitario. Frente a esto, ¿cómo podemos hablar en términos generales de América Latina cuando las diversidades son mucho más grandes que las similitudes?